Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a todas las redes de internet, de YouTube, de redes sociales que han sintonizado estas conferencias. Nos da mucho gusto saber de las miles de personas que nos están escuchando en Argentina, en Brasil, en Costa Rica, en Chile, en España, en el sur de España, en Francia, en Alemania. Hay gentes en Japón. Es increíble que hasta allá pueda llegar las transmisiones de estos mensajes de la palabra de Dios. Y les pido que abran sus Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 25. Y vamos a ver la historia que el Espíritu Santo nos va a narrar, porque Dios es bueno y más con las mujeres. Dios es bueno y más con ustedes, y Dios quiere que todos ustedes recobren su dignidad, que puedan saber el valor que tienen con Dios y que no necesariamente por estar casada con la persona tal vez con la que tú estás casada actualmente de una forma equivocada, o muchas de ustedes se casaron porque pues se querían salir de su casa y ya el ambiente en la casa, en tu hogar era bastante gritos, sombrerazos de los papás, pleitos en los padres, y muchas de ustedes se casaron porque se salieron del hogar con el hombre equivocado. Otras de ustedes se casaron porque pues se embarazaron y tuvieron que casarlas o forzar el matrimonio, y otras simplemente se casaron por desobediencia. No quisieron esperar el tiempo y viene la presión en la iglesia. No, ya tienes 25 años, ya tienes 30 años, ya debes de casarte porque si no te casas se te va el camión. Y vas a perder el camión o el bus, como dicen en Sudamérica, y entonces te vas a quedar para freír santos. Y saben una cosa, que es 1000 veces mejor casarse a los 30 o 35 años o inclusive a los 40 con la persona que Dios quiere que te cases, a que te cases antes de tiempo con la persona equivocada y vivas un infierno. 1000 veces mejor sola que mal acompañada, decía mi abuela. Entonces aquí vamos a ver en esta maravillosa historia de Samuel, capítulo 25, versículo 25, que muchos matrimonios podemos llamar que son disparejos. O sea, puede haber una mujer que es buena, que es cristiana, casada con un hombre malo, con un hombre rudo, grosero y tirano. O tal vez puede suceder a la inversa, porque también hay a la inversa que hay hombres malos casados con mujeres vanidosas, superficiales, coquetas, presumidas y rencillosas. Así que se puede dar este caso tanto en el hombre como en la mujer. En el caso particular que vamos a estudiar es un hombre malo, rudo, macho camacho, borracho, parrandero, jugador, perverso de corazón, casado con una mujer hermosa por dentro, espiritualmente, atractiva también, buena, bondadosa, súper cristiana y con una visión impresionante de Dios, llamada Abigail. Y esta mujer casada con este hombre malo, borracho, parrandero, jugador, perverso, misógeno, se llamaba Nabal. Y la palabra Nabal significa en el hebreo insensato, necio, tonto para aprender las cosas de Dios. Esta situación que muchas de ustedes viven, mujeres que nos escuchan, les puede parecer a ustedes como una injusticia. ¿Por qué tengo que seguir con este hombre casada? Este hombre, ¿verdad? Al lado de este hombre, y porque ellas, como repito, se casaron en su inocencia o porque las obligaron a casarse. Pero ¿qué nos dice la Biblia en esta tarde respecto a un matrimonio unido bajo estas circunstancias? ¿Está Dios interesado en tu vida? ¿Cuánto tiempo le preguntarás a Dios? ¿Me tengo que aguantar con este hombre que le dicen el cocodrilo de Oaxaca? Y vamos a ver en este estudio de qué forma Dios interviene siempre, tanto en las mujeres como en los hombres, cuando alguien se casa con la persona equivocada y le dejamos
la voluntad de Dios y le dejamos las circunstancias y nos esperamos, mientras Dios actúa, actuamos nosotros en fe y repito, siempre, siempre Dios va a actuar a través de la fe. Porque lo único que mueve a Dios, tú puedes ayunar 8 días, hincarte, gritar, llorar, y a Dios no lo mueve nuestras lágrimas ni nuestras actuaciones. Y Señor, y por favor, y te suplico en el nombre de Jesús que me contestes. Dios no es un Dios que no tenga misericordia. No tienes por qué tener esa actitud delante de Dios. Dios dio a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Pero tenemos que entender cómo podemos cambiar las circunstancias y cómo podemos hacer que Dios se mueva para que cambie tu vida y tú puedas tener esa paz y tener ese matrimonio que tú anhelas y que Dios quiere que tú y yo lo podamos tener también. En el versículo 1 dice la Biblia que murió Samuel, que era el profeta de David, y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento, hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas palabras y de linaje de Cabel. Veamos también el versículo 17 cómo describe la Biblia a este hombre Nabal. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Y versículo 25, no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es, se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Vemos aquí rápidamente una fotografía que nos da el Espíritu Santo de una mujer que ama a Dios, que es cristiana, que quiere servir a Dios, casada con un hombre perverso, que no se le podía acercar ni siquiera nadie a hablarle. Un hombre misógino que la trataba con la punta del pie a esta mujer de Dios llamada Abigail. David en este tiempo no era un rey. Él andaba como un nómada buscando por todos lados donde esconderse y encontró el desierto de Parán. Estaba siendo perseguido, acordémonos, por el rey Saúl. Y él estaba en el campo trabajando y pues vivía de las ovejas porque quería vivir ya en paz. Y en eso sus pastores comenzaron a hacerse amigos de los pastores de este hombre rico, millonario, llamado Nabal. Entonces se juntaron los dos pastores y los pastores de David trataron bien, porque eran guerreros. Acordémonos que él traía un ejército, David, de más de 300 hombres. Trataron bien a los pastores y les pudieron haber robado las ovejas, los pudieron haber maltratado, pero ninguna de estas cosas sucedió. Entonces David, al darse cuenta que Nabal tenía mucho dinero y que esquilaba ovejas él también, mandó a un grupo de sus soldados para que platicaran con Nabal y le dijeran que se le estaba acabando la comida y que necesitaban pues que o se las vendía o que les ayudara con las ovejas. Entonces vemos en el versículo 3 que esta mujer llamada Abigail era de buen entendimiento, completamente opuesta al hombre con el cual estaba ella casada. Él era la antítesis, lo opuesto del carácter de esta mujer. David tenía como 600 hombres en este momento dispuestos a la guerra. Y entonces dice el versículo 4 que oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Envió 10 jóvenes y les dijo: suban a Carmel e id a Nabal y salúdele en mi nombre.
y díganle: sea la paz contigo y tu familia, y pasa todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, o sea, las personas que se encargan de cortarle la lana a las ovejas. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada. Versículo 9. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, le dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y callaron. Y Nabal respondió así a los pastores de David: ¿quién es este David? ¿Y quién es ese hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar ahora yo mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores, y darla a hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que David había enviado se volvieron por su camino, vinieron a David y le dijeron todas estas palabras. Imagínense ustedes, para las pulgas de David, que era un guerrerazo, ¿verdad?, que era un hombre de Dios, saber que un hombre de esta categoría le respondía de esta manera, y él, que algún día iba a ser el rey de toda esa provincia y que algún día Nabal podría quedar bajo su reinado, encontraba a David, a un ranchero millonario, casada con una mujer hermosa, y que sin embargo era envidioso, ambicioso, cruel y sanguinario con los trabajadores, y David estaba dispuesto a morir por cualquiera de sus hombres. Esto era lo que era un hombre íntegro y el carácter de Dios. Entonces David agarró su espada para las pulgas que tenía y les dijo a los hombres: vámonos contra él. Así no nos quieres dar nada, te lo pedimos por las buenas, pues ahora vamos a pedirlo por las malas. Entonces todos los hombres de David se ponen listos para ir a atacar el rancho y a los hombres de Nabal. Y dice la Biblia en el versículo 14: pero uno de los criados le avisó a Abigail, uno de los criados de Nabal, que era fiel a Abigail, mujer de Nabal, y le dijeron a Abigail: David viene con mensajeros para que saludaran a nuestro amo, y él los ha herido, o sea, los ha lastimado. Y aquellos hombres han sido buenos con nosotros, nunca nos trataron mal, nunca les faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, y muro fueron para nosotros de día y de noche todos los días que habíamos estado apacentando con las ovejas. Y le dicen a Abigail: ama, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo y contra toda nuestra casa, porque él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Y Abigail en ese momento pudo haber dicho lo siguiente: qué bueno que de una vez le den crán. Ya estaba, gracias Señor porque me contestaste. Esta es la oportunidad de quitarme a este cocodrilo junto conmigo. Además ronca mucho en las noches. Sin embargo, ya vimos que el Espíritu Santo refleja a esta mujer con mucho entendimiento, con mucha sabiduría, y era una mujer que en la mañana mi esposa les compartió lo que es la prudencia. No actuaba impulsivamente. Nunca enojada tomes una decisión. Nunca. Siempre en el hogar hay pleitos y hay sombrerazos y hay discrepancias, pero lo mejor es, después de que pasen 2 o 3 días, vete corriendo, salte de tu casa y vete a dar vueltas a la manzana, o vete al cine, o vete a ningún lado. Nunca tomes una decisión cuando te enojaste con tu esposo. Mañana me voy a divorciar de ti, ya no te aguanto. Cuida tu boca. No nos adelantemos a hablar cuando nuestro estado emocional no es coherente ni balanceado. Entonces Abigail no actuó ni respondió de esta manera. ¿Qué hizo Abigail? Versículo 18. Entonces Abigail tomó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado,
100 racimos de uva, 200 panes de higos secos, y lo cargó en asnos. Y le dijo a sus criados: vayan delante de mí, yo los voy a seguir después. Pero nada le declaró a su esposo Nabal. Después de escuchar este reporte, Abigail, tan despiadado, conociendo ella el corazón de su esposo, actuó con mucha sabiduría y con mucha cautela. Preparó lo que David necesitaba y sus hombres para que David no viniera a matar a su esposo. Ella no quería vengarse y sabía que la venganza no es buena, porque la venganza es de Dios, como lo vamos a ver más adelante. Ella sabía las consecuencias que iban a sobrevenir si David actuaba de esta manera, porque muchos de sus sirvientes iban a morir también. No solo su esposo, sino también muchos de sus sirvientes que le eran fiel a ella. No le dijo tampoco nada a su marido, porque lo conocía demasiado bien. El silencio a su esposo no fue por despecho o por odio, sino para salvarle la vida. Capaz que va y le dice a su esposo: viene David contra ti, ¿qué hubiera hecho Nabal? Vamos a agarrar las armas y vamos a defendernos, y hubiera habido un derramamiento de sangre tremendo en esa hacienda de este hombre tan millonario. Versículo 23. Cuando Abigail vio a David, se bajó del asno y, postrando sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y le dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos. O sea, David, antes de que actúes, escúchame por favor, escúchame lo que te quiero decir, escucha las palabras de tu sierva. No haga caso, mi señor, ahora de este hombre perverso Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Se llama Nabal, que ya vimos que significa necio, es un insensato. La insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran el mal contra mi Señor. David interviene de una forma prudente, inteligente, y le dice a David: antes de que sigas avanzando contra nosotros, quiero decirte, no vale la pena matar a mi esposo. No vale la pena. Es un hombre insensato, es un hombre tonto, es un hombre misógeno, ¿verdad? ¿Por qué vas a derramar la sangre y la sangre de todos los siervos que lo sirven a él? Entonces, no vayas a tomar una acción impulsiva, David. Primero vamos a pensar esta situación, y eso a David, al ver a esta mujer que estaba frenándolo, deteniéndolo, haciéndolo reflexionar antes de, porque los hombres somos más impulsivos que ustedes, y haciéndolo entrar en sus 5 sentidos, David desde ese momento comenzó a admirar a esta mujer. No hay un hombre que no admire a una mujer que le impida a comprar un coche o comprar una casa. Mi amor, vamos a pensar antes de comprar ese carro. Vamos a comprar antes de comprar esa casa. Antes de castigar a nuestros hijos como tú tienes pensado hacerlo, vamos a analizar la situación más fríamente. Vamos a pensar lo que vamos a hacer con inteligencia. ¿Qué dice la Biblia, mi amor? ¿Qué dice Dios? Gocémonos porque tenemos la sabiduría de Dios para tomar decisiones. Estas son las mujeres que son alabadas, la mujer virtuosa. Las mujeres inteligentes, las mujeres prudentes, las mujeres que no actúan impulsivamente y que detienen también al esposo para no hacer las cosas de los cuales se pueden arrepentir el día de mañana. Y en el versículo 28 en adelante, Abigail le da una profecía a David. Y esto es asombroso, porque en el Nuevo Testamento la profecía no es igual que en el Antiguo Testamento. Tengan mucho cuidado.
Dice en Corintios capítulo 14, versículo 2 y 3, que en el Nuevo Testamento profetizar es hablar para edificar, para consolar y para exhortar. Entonces en el Nuevo Testamento ya no hay tal cosa como, pues el Señor dice que te vas a casar con fulano de tal y que va a hacerle gran a tu esposo mañana. O que va a haber una persona con un traje azul y te vas a casar con él. O que el mundo se va a acabar dentro de un mes. O que tal profeta dijo que este presidente se va a casar con esta persona, o que este candidato va a ser el próximo presidente. Todo esto es brujería. Todo esto es adivinación. La profecía está completamente terminada. La Biblia es un libro de 66 libros sellados. Y todo lo que Dios quería decirnos, ya nos los dijo en estos 66 libros. Por eso termina la Biblia diciendo, el que le agregue una palabra o el que le quite a estos 66 libros, las maldiciones del libro serán sobre esa persona. Entonces, la Biblia es una revelación sellada. Ya Dios no tiene nada que decirnos del futuro, del infierno, del cielo y de todas las cosas de los ángeles, de Dios y de todo lo que existe. Todo está aquí. Ahora no necesitamos más revelaciones. Síganme con cuidado. Necesitamos más iluminación de lo que ya está revelado. ¿Me van siguiendo? Cuando alguien me dice, tengo una nueva revelación, yo siempre le digo, ponle un papel, segunda de Pancho 3:1 y pégaselo a la Biblia. Porque si hay más revelaciones, la Biblia no está completa. Ahora, necesitamos iluminación, dice Efesios capítulo 1, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, iluminando nuestro entendimiento para que entendamos lo que ya está revelado. Y conforme nos vamos acercando a la segunda venida de Jesucristo, Dios nos va iluminando y nos va dando más entendimiento de las profecías para los últimos tiempos. Esta es la razón por la cual cuando los 19 terroristas árabes se estrellaron contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre del año 2001, yo oí que cantidad de pastores comenzaron a decir que Nueva York era Babilonia, del capítulo 18 de Apocalipsis. Cayó Babilonia y fue incendiada y el humo lo vieron desde lejos los capitanes de los barcos. Espérame tantito, Nueva York no es Babilonia, ni es tampoco las Torres Gemelas, Apocalipsis 18, porque esto es hasta el final de la gran tribulación, donde nosotros ya no estamos aquí. Entonces, cuando nosotros no tenemos iluminación sobre la profecía, comenzamos a decir tonterías. Entonces tengan mucho cuidado cuando hay palabras proféticas que te dicen o del futuro o acerca de tu destino. Pues el Señor dice que tú vas a hacer esto o aquello. ¿Sabes una cosa? Dímelo con la Biblia. Entonces, si alguien me dice, por ejemplo, yo les digo hace algunos años, tuve un problema existencial gravísimo en mi vida. Una prueba como ustedes no se imaginan. Yo estaba hecho pedazos y estaba en un congreso en Guadalajara y entonces llegó un hermano altísimo americano, ya no me acuerdo ni cómo se llama, y él no profetizaba, él daba palabras de conocimiento, que es muy diferente. Ahorita les explico. Este hombre se acercó a mí sin conocerme nada, era la primera tarde que él le comenzaba a ministrar y me puso las manos en el pecho y me dijo todo lo que yo estaba atravesando. Me dice, veo que estás atravesando esto y estás sufriendo muchísimo por esto y por esto y por esto. Y el Señor dice esto y esto y esto con versículos bíblicos. En ese momento yo supe que esa palabra era de Dios, porque Él sabía lo que yo estaba atravesando y me estaba dando versículos de la Biblia que yo necesitaba para poder levantar mi ánimo y saber que Dios no me había abandonado, ni me había dejado. Palabra de conocimiento. No me estaba profetizando, me estaba diciendo con la palabra de conocimiento lo que estaba sucediendo y era palabra de Dios. Fue lo que sucedió en Hechos capítulo 5. ¿Qué pasó en Hechos 5? Ananías y Zafira.
Llegan una pareja que le estaban robando a Dios los diezmos. Y Pedro le dice a Ananías: ¿quién te enseñó que quitaras el dinero que habías prometido darle a Dios? Pregunta: ¿quién le dijo a Pedro que Ananías y Zafira estaban robando el dinero a Dios? ¿Quién le dijo a Pedro? Se llama palabra de conocimiento. Es una revelación que el Espíritu Santo nos da en el corazón y nos muestra claramente para protegernos de cosas futuras, pero no son adivinaciones. Esto es muy importante que lo podamos entender. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos los profetas anunciando el futuro. Se les llamaba videntes, porque veían más lejos que la más gente normal o los líderes de Israel. En el Nuevo Testamento, el profeta somos todos los cristianos los que hablamos la palabra de Dios. Un predicador es un profeta. Si tú hablas la palabra de Dios, estás profetizando para exhortar, consolar y edificar. Si no es para consolar, edificar y exhortar, y es para decir cosas futuras, no es de Dios, no lo aceptes. Son personas que no han entendido la revelación y están tratando de darte una palabra que no viene de Dios. Y dice la profecía que le da Abigail a David, versículo 28. Te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Versículo 30. Y acontecerá, sigue Abigail profetizando, que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel. ¿Cómo sabía esta mujer? Viviendo en un rancho, que a David ni lo conocía. Había oído de Goliat y las cosas de esas, pero ¿cómo sabía ella de que David algún día era el escogido de Dios? Porque en el tiempo que Abigail le da la profecía, Saúl era el rey. Ella no tenía ningún entendimiento. Ella estaba hablando a través del Espíritu Santo. Estaba hablando profecía a David y le estaba confirmando a David y animando a David. Al oír eso David, me imagino que dijo: Dios mío, me acuerdo cuando vertieron el cuerno de aceite, cuando buscaron a mis hermanos en 1 Samuel 16, y me ungió Samuel como rey de Israel. Después peleé contra Goliat y después vino la persecución y tengo 10 años y no soy rey. 10 años casi estuvo David en el desierto, durmiendo sobre petates, comiendo tlayudas, viviendo, ¿verdad?, tapándose con periódicos, pero tlayudas sin camarones y sin ribeye, ¿verdad? Ni siquiera con, ¿cómo se llaman los langostas los que comen aquí? ¿Perdón? Chapulines, ni chapulines tampoco. Entonces, era una situación en la que Dios, antes de que David lo sentara a reinar, David tenía que ser preparado. Antes que Dios te bendiga, mujer que me escuches, y antes que Dios te quiera dar lo que te quiere dar, te quiere preparar en el gimnasio de tu casa, como hablamos en esta mañana. Y muchas veces ese esposo que tú tienes ahorita es el instrumento de Dios. Es como un cincel que Dios está usando sin que, claro, te toque. No estamos hablando de golpes, ¿verdad? Pero los conflictos que tienes en tu matrimonio, sin que tú sepas, te están preparando para tu destino, para lo que Dios tiene para tu vida adelante en los próximos meses, porque lo mejor de tu vida está por delante todavía. Tú tienes que entender esto y tienes que tener la paciencia que tuvo Abigail para no adelantarse ni matar a su esposo, ni colaborar para que lo mataran, ni ser cómplice de la muerte de su esposo, sino esperar el tiempo de Dios. Entonces le dice el versículo 31, termina Abigail diciéndole: Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por derramar sangre sin causa, por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi señor, y cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate
de tu sierva. Ella sabía que David, sin que lo conociera perfectamente bien, era el ungido de Dios. Y David le responde en el versículo 32: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontraras. Bendito sea tu razonamiento, mujer. Bendita tú, que me has estorbado para no derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubiera dado prisa en venir a mi encuentro, mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. ¿Se dan cuenta lo que iba a hacer David? Iba a atacar ese rancho, iba a matar a todos los sirvientes e iba a matar también a la mujer que Dios tenía señalada y marcada para ser en el futuro una de las esposas de David. Ahorita explico eso. Versículo 35: y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Qué historia más maravillosa en la que encontramos a esta mujer prudente, de buen entendimiento, razonable, sin ningún espíritu de venganza. No estaba amargada, no estaba estresada, no tenía ideas de matar al esposo, ni cuándo, Señor, te lo vas a llevar, por favor, ya que le parta un rayo en la noche y que llévatelo ya, por favor, Señor. Era una mujer, y lo dijo al principio el Espíritu Santo, de mucho entendimiento y de mucha sabiduría. Entonces David le da gracias a Dios que le impide matar a su esposo y a sus sirvientes, le recibe la comida que Abigail le había llevado, la envía en paz a su casa y le externa el respeto que tenía a su persona. Ahora, veamos nosotros de qué forma Dios recompensa a estas mujeres. ¿Qué es lo que Dios tiene guardado para ti cuando tú confías en Él? Cuando tienes paciencia, cuando no te desesperas, cuando sabes que Dios, mi Dios, con mi Dios asaltaré muros y con mi Dios, ¿verdad?, derribaré ejércitos. Y allí estás adiestrando las manos para la batalla y tú conoces mis sufrimientos, tú sabes lo que estoy pasando y yo no puedo cambiar a mi esposo, ni vas a cambiarlo jamás. Tú no eres diosa, ni yo soy Dios tampoco. No podemos cambiar a nadie nosotros. Si alguien va a intervenir en una vida, es Dios. ¿Cuál es nuestro papel y cuál es nuestra forma de actuar? Esperar a que Él actúe, y en esa espera nuestro carácter está siendo fortalecido. En el versículo 36 dice la Biblia: Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa, con puro patrón, tequila, cuervo, don Julio regalado. Y el corazón de Nabal, porque era bien borrachín, ¿verdad? Nabal estaba pero contento oyendo al Chente también Fernández. Completamente ebrio, dice la Biblia. Por lo cual ella no le dijo nada. Porque Abigail pudo haber llegado cuando estaba aquí con todos los mariachis, Nabal, ¿verdad? Ajúa, viva Zapata, por aquí, por allá. No, hombre, viejito, de lo que te escapaste. No sabes que yo estuve a punto de poder entregar tu vida y te acabo de salvar la vida. Porque venía David con todo el ejército y peor que se hubiera agarrado borracho. Pero ella no hizo nada ni le contó nada a este borrachín. Por la mañana, versículo 37, cuando ya Nabal, o sea, la cruda se le había ido, los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas, y cuando le dijo en sus 5 sentidos: de la que te escapaste, viejito, por mérito te cortan la cabeza el día de ayer, se desmayó en su corazón y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. ¿Sabes una cosa? O el hombre con el cual tú estás casada se convierte,
o Dios te lo quita, tarde o temprano. Dios, fíjate lo que estoy diciendo. El mensaje de Dios en este pasaje, en esta historia, es el siguiente. ¿Sabes qué, mujer? Yo te amo demasiado. Tú eres una piedra preciosa, un diamante, eres grandiosa, eres bella, eres maravillosa ante mis ojos. Y desde que yo le prometí en Génesis 3:15 a la mujer, a Eva, que de la semilla iba a nacer el Mesías, Satanás ha desarrollado una guerra contra las mujeres a través de toda la historia del ser humano. ¿Por qué Satanás odia tanto a las mujeres? Ahora escuchen esto. Ese odio que tiene Satanás contra ustedes, ¿a quién usa? A los hombres, a nosotros. Entonces, Satanás, sus instrumentos son los hombres. Y él usa a los hombres, a este tipo de navales, para lastimarlas, para robarles su identidad, su autoestima, para hacerlas creer que no sirven para nada, que nunca van a progresar, te comienzan a devalorar y lo peor es que te lo crees. Se comienzan a creer ustedes lo que les dicen estos navales del siglo XXI. Pues sí es cierto, ¿verdad? Yo no soy nadie sin ti, mi amor. Sí, mi amor, tienes razón. Píchanlo. Amén, amén, amor. Virgen del Socorro. Qué tristeza, ¿verdad? Que podamos nosotros llegar a ese punto en la vida en la que nos creamos que ellos van a marcar nuestro destino o ellos van a marcar nuestro destino. Es Dios el que determina nuestro destino. Entonces tú eres algo y tienes que convencerte en esta noche, antes de ir a la cama, Señor, acostarte hoy en la noche, soy tu hija. Soy tu hija, tú eres mi papito lindo. Tú diste en una cruz la vida por mí. ¿Cómo no me das todas las cosas? Padre, gracias porque me has abierto el entendimiento esta noche para hacerme comprender que esta persona con la que estoy casada está en tus manos completamente. Y que todas las cosas que hemos pasado juntos están sirviendo para lo que me estás preparando. Yo te pido por él, Señor, no que venga David y lo mate. Te pido, Señor, ¿verdad? Te pido que tú trates con su vida. Y Dios sabe, escúchame muy bien, Dios sabe, porque Él es omnisciente y conoce el futuro. Dios sabe si la persona con la que tú estás casada va a cambiar o no va a cambiar. Tú no lo sabes, ni nadie lo sabe más que Dios. Y si Dios ve que esa persona con la que tú estás casada, tú mantienes el carácter de Abigail, y eres fiel y eres prudente y lo sigues amando a Dios y no te importa lo que haga tu esposo, tú tienes paz porque no depende tu paz ni tu felicidad de si él te hace feliz o no te hace feliz. Tú eres feliz porque tienes una comunión vertical con Dios. Si Dios ve que tú respondes de esta manera, como lo vamos a ver rápidamente en el Nuevo Testamento, Dios actúa. Y te vuelvo a repetir, no hay más que dos caminos: o él se convierte o se lo lleva. Vienen los de ISIS por él. Y no necesariamente podemos hablar de que se lo lleva a la otra vida, ¿verdad? Porque él es el dueño de la vida y se lo puede llevar como se llevó a Nabal. Dios lo hirió y permitió un ataque al corazón para que cayera este hombre muerto y librara a esta mujer, a esta sierva de Dios. Dios tenía un propósito mucho mejor para Abigail, que ella pasara su vida con este misógeno, con este insensato, con este hombre como Nabal. Y el plan de Dios para tu vida es perfecto, pero tú tienes que entrar a ese plan de Dios. Y Dios sabe, o te lo quita, me refiero a que se puede ir de tu casa, o se puede ir con otra mujer y ábrele la jaula al gavilán y que vuele y que se vaya. Que se vaya. Si quiere ir, que se vaya. Y más si sabes, ¿verdad?, que se fue con otra señora o con otra mujer. Que se vaya. Y de esta forma, ¿verdad?, tú te vas a dar cuenta que vas a comenzar a recobrarte y Dios te va a bendecir como tú nunca te imaginaste. Y no te imaginas el galán de galanes que te va a traer.
Qué emocionadas están, ¿verdad? Asústame. Ya están como de pepitas en comal, ya. Ay, Dios mío santo. Cuando se le pasa la borrachera, ya le cuenta a Abigail todo a este sinvergüenza, le da un ataque al corazón y días después el Señor le quita la vida. Dios vio a su sierva, la conducta de Abigail, buena, noble, y la libra finalmente de este hombre perverso y tirano, porque no es el programa de Dios para tu vida, ni para ninguna de sus hijas. Dios tiene algo mucho, mucho, mucho mejor para todos aquellos que le invocan y que le invocan con todo su corazón. No era el plan de Dios que Abigail sufriera en semejantes circunstancias, ni que seas mártir toda tu vida. Ay, hermanita, Chabelita, ¿por qué está usted así? Pues es que mi esposo se fue hace 6 años y lo estoy esperando que regrese. ¿Verdad? Ni Santa Rita de Casia. Entonces, Dios no quiere que tú seas como una esclava o como una mártir. Dios tiene un programa para tu vida. Y si eres joven, ¿verdad? Y tienes menos de 60, 70 años de edad todavía la haces. De veras, claro. Amén. Y David, versículo 39, luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado el mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. ¿Arroz? ¿Ya ven? Por ahí anda tu David. Vinieron los siervos de David a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciéndole: Dios nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó, inclinó su rostro a tierra, diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Se levantó luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Una de las preguntas que muchas personas han hecho es: ¿por qué Dios permitió que David tuviera muchas mujeres? ¿Por qué Dios permitió que Salomón tuviera muchas mujeres? Yo conozco inclusive hombres y pastores que me han dicho lo mismo. ¿Por qué no yo también? Y tenemos nosotros que entender lo siguiente. Apúntenlo a las que les interese. La voluntad de Dios es permisiva y directiva. La voluntad de Dios es permisiva y directiva. Dios te dice: mujer, yo quiero dirigir tu vida. Si eres soltera, no te imaginas el galán que tengo para tu vida. No necesariamente tiene que ser un hombre guapo, lo que sea. Un hombre íntegro, un hombre que te ame, un hombre que te va a respetar, que va a ser un caballero contigo, que va a ser fiel, que va a ser un buen padre. Ese es mi plan para tu vida. Si tú te mantienes en este camino, yo te dirijo hacia ese hombre, porque mis planes para ti, Jeremías 29:11, son mis pensamientos de bien para darte el bien que tú anhelas. Pero si tú te me sales del camino, si te brincas las trancas, si te sales y comienzas a hacer tu voluntad y andas ahí de coqueta antes de tiempo, yo no puedo ya intervenir y te vas a casar con la persona equivocada. Y por favor no me digas, dice Dios, cuando te cases con la persona equivocada, ¿por qué Dios no lo impidió?
es que tú, antes de que te casaras con esa persona, te lo dijo y te lo recomendó: escucha mi palabra, y te casaste con la persona que no era cristiana, que no era el hombre que Dios tenía para tu vida, y yo te permití. Yo no quería que te casaras con ese hombre, lo permití porque lo tengo que permitir, porque tienes libertad. No te puedo forzar a que hagas mi voluntad, dice Dios. Entonces Dios nos dirige si somos santos. Sin santidad no se puede recibir las bendiciones de Dios. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y una de las cosas más santas que existen es la pureza sexual. La pureza sexual, ustedes que me escuchan, jóvenes, veo cantidad de jóvenes allá arriba también, es lo más importante en el carácter de un hombre y de una mujer de Dios. Dice la Biblia en Mateo 5, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué significa esto? Que si yo en mi vida tengo pornografía y pensamientos de otras mujeres y de otros hombres, más cuando estamos casados, Dios quiere ser santo en nuestros pensamientos. Si yo tengo esos pensamientos en mi vida, o ya tengo otra mujer que no es mi esposa desde hace un mes o 2 meses, o otro hombre que no es mi esposo, mi corazón se ensucia. ¿Y qué significa que ya no puedo ver a Dios? Vengo a la Biblia y no la entiendo. El Espíritu Santo se cierra en su iluminación y ya tengo 1 mes, 2 meses que no crezco ni descubro ningún tesoro en la palabra de Dios, porque mi mente está sucia. El Espíritu Santo es santo. Y no pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, si quiero caminar con Dios, tenemos que ser santos sexualmente. Tenemos que ser santos en el corazón y en nuestros pensamientos. Mujeres de Dios que me escuchan, mantén tu pureza en tu vida, mantén tu santidad en tu vida. No te imaginas lo que Dios tiene para tu vida cuando vivimos en santidad, porque la frustración, la tristeza, la vergüenza, las desilusiones, la amargura vienen del pecado. Cuando nos brincamos las trancas y queremos vivir como el mundo vive, y entonces le echamos la culpa a Dios de que vivamos en el estado en que estamos viviendo. Entonces Dios permite a Salomón que se casara, y Dios le permitió a David en esos tiempos. Ahora en el Nuevo Testamento dice en 1 Timoteo, marido de una sola mujer. No significa que esté divorciado, significa que solamente tenga una mujer, los líderes de Dios y los hombres de Dios. Aunque no seas pastor y me escuchas tú a través de las redes sociales, tú necesitas tener una sola mujer. Cuando yo me casé, me pusieron una argollita aquí en el dedo. ¿Sí la ven, verdad? Esta argollita, ¿saben lo que significa? Que ya no estoy en el mercado. Cuando me casé, había 2 billones de mujeres: Carmelita, Lupita, Francisca, etcétera, etcétera. Adiós a todas. Y de ahí en adelante, nada más esta que está aquí enfrente de mí. Me dice Dios, de aquí en adelante, nada más a ella te vas a dedicar, a ella vas a amar y la vas a respetar. Y si tú lo haces, me dice Dios, no te imaginas cómo te voy a bendecir. Va a haber muchas tentaciones, pero te mantienes en este camino, no te imaginas, porque no es como comenzamos, sino como terminamos lo que vale delante de Dios. Muchos comienzan muy bien. Yo he visto cantidad de predicadores, misioneros, pastores, personas, empresarios que comienzan muy bien y Dios los bendice, pero algo pasa en sus vidas a la mitad del camino, que todo lo que levantaron se cae al suelo por una canita al aire, como le llaman ellos. O mujeres que Dios estaba usando y que no cuidaron su vida tampoco íntima y perdieron completamente la santidad. Y Dios no puede caminar con nadie sin la santidad, porque sin la santidad nadie verá a Dios. Entonces, una cosa es que Dios haya permitido que estos hombres se casaran, pero no era la voluntad de Dios. Por eso David al final sufrió y Salomón, las mujeres desviaron su corazón. Entonces tenemos que entender los caminos y los pensamientos de Dios, y tenemos que recordar que debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento
y determinar que somos santos a los ojos de Dios y que si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas nos juzga, caminemos con el temor de Dios durante todo el tiempo de nuestra peregrinación. ¿Qué es el temor de Dios? Estar conscientes que Dios me ve. Dios, desde que me levanto, sabe en qué estoy pensando. Cuando veo una mujer, Dios sabe qué estoy haciendo con mis ojos. Cuando yo veo una revista, Dios sabe las páginas de esta revista que estoy buscando leer. Dios conoce lo más profundo de nuestras vidas. A Él no lo engañamos. Eso es el temor de Dios. Conscientes que las 24 horas del día Dios nos observa y nos paga conforme a nuestros caminos. Sean santas porque Dios es santo, y no se imaginan ustedes qué pronto Dios va a actuar en ese hombre con el que tú estás casada, porque Dios va a intervenir cuando tú crees, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros y tu misericordia es por toda la eternidad. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva, por medio de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Te damos gracias, Señor, por este grupo de mujeres a las cuales tú les has hablado, las has animado y les has mostrado cuál es el camino de la victoria. Y esta es la victoria, nuestra fe, la cual conquista el mundo. Oh Señor, bendice a estas mujeres. Estas palabras nunca caerán a tierra, porque estas semillas han penetrado en lo más profundo de sus corazones y las han hecho reflexionar que sin esta santidad, sin vivir una vida a la que tú nos has llamado a vivir, no podemos esperar que nos vaya bien en la vida. Y así, con tu rostro inclinado y los que nos escuchan a través de las redes sociales, entrégale tu vida a Jesucristo. Si alguna mujer en esta tarde aún no está segura de que Jesús vive en tu corazón, dile estas palabras con todas las fuerzas de tu alma. No regreses a tu país, a tu nación, a tu estado, a tu provincia, a tu pueblo, sin la seguridad que esta noche tienes el perdón de tus pecados. Dile: Señor mío y Dios mío, te pido perdón con todo mi corazón por todos mis pecados. Creo que en esa cruz tu santo Hijo Jesucristo dio su vida derramando su sangre para perdonarme. Señor Jesús, creo que a los 3 días te levantaste de la tumba, y porque creo que vives, te invito en este instante a que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Dame el poder de tu Espíritu Santo para ser la mujer a la que me has llamado ser, para ser paciente, virtuosa, prudente, fiel, valerosa, porque nunca me dejarás y nunca me desampararás. Estarás conmigo siempre hasta el final de mi vida. No tengo por qué tener temor de ninguna circunstancia, de ninguna persona, porque tú estás conmigo y mayor eres tú, el que está dentro de mí, que el que está en el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en un pasaje muy importante que nos habla acerca de esta doctrina en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Cuando venimos a la Biblia, recordamos, estamos abordando ni más ni menos la mente de Dios, cuyos pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos, la forma como Dios actúa, las decisiones que Dios toma, no las toma igual que nosotros.
Entonces la mente humana choca al venir a la Biblia con muchas cosas que están pasando, y muchos de ahí tienen un arma supuestamente o un escudo para justificar, por ejemplo, el ateísmo. Una persona atea tiene una mente limitada, una mente oscura ante el mundo espiritual que le rodea, y él deduce, de acuerdo a lo que sus 5 sentidos le alcanzan a percibir, que Dios no puede existir porque hay guerras, porque hay niños que se mueren, porque hay tsunamis, porque hay sufrimiento. Entonces el ateo dice, si yo fuera Dios, no hubiera creado un mundo igual. Y por eso no creo en Dios. O sea, ven todo esto como un obstáculo, como un freno, y aquí vemos la imposibilidad teológica y filosófica del ateísmo. Actualmente, pues el ateísmo, ¿verdad?, filosóficamente es insostenible. Esa persona simplemente hay que contestarle, ¿sabes por qué no hay ese mundo como el que tú te estás imaginando? Porque tú no eres Dios. O sea, si yo fuera Dios, ¿verdad? A ver, tú, estoy oyendo que hiciste esto, bájate del cielo y ponte aquí, siéntate en esta silla. Y ahora te voy a juzgar. ¿Por qué hiciste esto? Mi mente no lo entiende. ¿Por qué hiciste aquello? A ver, Dios, contéstame. Y nunca va a tener respuestas. Lo chistoso y lo irónico de este pensamiento ateo es que nos preguntan a los cristianos. O sea, nunca le va a preguntar un ateo ni va a tener un debate con un musulmán o con un hindú o con alguien, con un zoroastro o con un seguidor de Mahatma Gandhi. Siempre los debates son entre cristianos y ateos o escépticos, ¿verdad? O personas que dudan acerca de la existencia de Dios, porque ellos nos hacen, a ver, y si Dios es esto, o sea, un ateo una vez me preguntó, a ver, señor Alducci, dígame esto. Y le digo, tú me preguntas esperando que yo te conteste, porque si me consideras una persona que no tiene la capacidad para contestarte, no me preguntaras. Entonces le digo, gracias por darme esta posición en tus pensamientos, de por lo menos aceptarme que puede haber la posibilidad que te puede contestar. Pero esto tú no se lo preguntas a un hindú, ni a un musulmán, ni a otra persona. De una forma chistosa e irónica, vienen con nosotros a que les demos respuesta. Y tratando, como lo hacían con Cristo, de tratar de cacharnos en algún error para poder afianzar o fortalecer su filosofía, su ideología atea. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Esta iglesia de Tesalónica, para dar un poco de historia, era una iglesia a la cual el apóstol Pablo le reveló muchísimas cosas de profecía, como el rapto de la iglesia. En su primera carta, capítulo 4, 16 y 17, estamos ahorita en la cuarta parte. Les recomiendo en YouTube consiguen la primera y la segunda, donde hablo claramente del rapto y las bases del rapto. Ya estamos adelantándonos y profundizándonos más. Entonces, después de que Pablo les explica a los tesalonicenses en la primera carta, capítulo 4, 16 al 17, que va a venir un tiempo cuando millones de personas vamos a desaparecer y que el mundo se va a quedar sorprendido, los muertos que hayan sido muertos antes que nosotros van a resucitar primero, y nosotros, si el rapto viene ahorita o mañana o entre un año, de repente se queda tu ropa tirada en el suelo y se van millones de seres humanos, no que creían en Cristo, porque muchos creen en Cristo. El diablo no es ateo. Dice en Santiago capítulo 2, los demonios tiemblan, creen y tiemblan. No es todos los que crean, yo creo en Cristo, sino los que lo siguen. Qué grande diferencia hay, los que lo siguen. Y los que lo siguen son transformados interiormente. Entonces, si tú te dices cristiano,
de hace 2, 3, 4, 5 años, no sé, y tu vida no ha cambiado, si no eres mejor esposo, mejor esposa, mejor padre, eres más honrado, más generoso en la repartición de tus bienes, etcétera, etcétera, si tu vida no ha sido transformada, tu cristianismo es intelectual. Hace algún tiempo, bueno, no tanto tiempo, algunos meses atrás, le preguntaron a un hombre muy famoso, me reservo su nombre, muy famoso, multimillonario, de los más grandes que hay en el mundo ahorita, que si era cristiano. Y él dijo estas palabras: soy cristiano cultural. ¿Qué significa que sea cristiano cultural?, le preguntaron. Dice, bueno, yo creo en la persona de Cristo porque existió, el Cristo histórico. Además, las enseñanzas de Cristo las considero muy sabias. Y creo que el cristianismo ha hecho un impacto muy grande en el mundo. Sin embargo, esta persona no tiene a Cristo dentro de él. No ha nacido de nuevo. No tiene al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra cristiano, Cristos significa ungido. Apúntalo. Ano significa pequeño. Cristos, anos, pequeño, ungido. ¿Quién es un cristiano? Simplemente una persona que tiene al Espíritu Santo dentro de él. Y lógico, si la tienes, tu vida va a cambiar. Si no ha cambiado, es porque no lo tienes. Tan sencillo como eso. Analiza tu vida antes de decir soy cristiano. Aquí en 2 de Tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica se enfrenta con otro problema escatológico o de carácter profético. Creían que ya estaban en la tribulación. No es que nos llegaron cartas y nos dijeron que ya estamos en la tribulación, que ya se rompieron los sellos, etcétera, etcétera, ¿no? Como hay cristianos ahora que me preguntan, ¿es cierto que estamos en el tercer sello? Hermano, ni al primero hemos llegado todavía. Entonces Pablo escribe esta carta y les dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, aquí está hablando del rapto. Con respecto a la parusia, a la aparición de Cristo cuando nos reunamos con Él, que ya les expliqué en la antigua carta, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, los rogamos, hermanos, por el amor de Dios, lo estoy casi transliterando en lenguaje moderno, les ruego, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni se conturben, no se preocupen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. En el Antiguo Testamento, el día de Jehová, el día de la ira, el día del Señor, el tiempo de angustia sobre Jacob. En el Nuevo Testamento, el día del Señor se refieren a los 7 años de la tribulación. Todos los términos del Antiguo Testamento, Isaías 13, Isaías 30, Ezequiel, Zacarías, que mencionan Sofonías, que menciona más de 10 veces el día del Señor, se refieren al futuro que viene sobre la tierra, que está en el libro del Apocalipsis. Entonces llegaron a los tesalonicenses a asustarlos, como nos pasa ahorita en el mundo cristiano. Usted no se imagina la cantidad de correos que nos llegan. Oye, hermano, estamos en el 5º sello, vamos a pasar la tribulación. Alguien me dijo que vamos a pasar la tribulación y que solamente estamos tratando de escaparnos del mundo para justificar que no vamos a pasar la tribulación. Entonces, todas estas cartas fueron escritas, amados santos de Dios, para esclarecer nuestra comprensión espiritual y para entender claramente, con un estudio exegético de la palabra, qué es lo que Dios nos está diciendo. Y es lo que tratamos de hacer con esta serie, El misterioso rapto de la iglesia.
Entonces creían que estaban en la tribulación. Versículo 3. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿qué cosa? La tribulación, los 7 años del día de la ira de Dios. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, cuya identidad es el anticristo. Oigan, tesalonicenses, les dice Pablo, ¿ya vieron al anticristo? No. ¿Ya oyeron que están mandando marcar a la gente? No. Entonces, ¿por qué son tan cabezones de no entender que antes de la tribulación el anticristo tiene que aparecer? Porque en el momento que el anticristo, por otros pasajes, Daniel 9:27, firme un tratado de paz con el pueblo judío, quiere decir que el pueblo judío se va a encontrar en un punto en el mundo muy pronto donde se va a quedar solo. Se va a quedar solo. Desde 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos de Norteamérica es la única nación. Ha habido otros que han ayudado, han sostenido, han apoyado a Israel. Pero algo pasó ya con esta última administración del presidente Biden, que ya se están retirando poco a poquito y van a quedarse solos bíblicamente. Y cuando se queden solos bíblicamente, va a aumentar la presión contra ellos y entonces va a haber una guerra. Esta guerra es inevitable. Antes de la tribulación va a haber varias guerras que vamos a ver nosotros. Ahorita ya está incendiado el Medio Oriente. Ayer ya comenzaron a bombardear Israel desde el Líbano, el grupo Hezbolá. Israel está contestando y ya se unió Corea del Norte. Rusia mandó miles de soldados ya a Irán, a Yemen, a Irak, a Siria, para apoyar al grupo terrorista de Hezbolá y de Hamas. Entonces ahorita Israel se está viendo como nunca se está sintiendo encarcelado. Bueno, para no ser el cuento largo, va a haber el momento en el que esto no lo va a poder aguantar. Entonces los judíos, el gobierno, va a surgir un líder en el mundo que los musulmanes van a creer que es el Mesías. Porque de acuerdo al Islam, al Corán, al grupo de los chiitas, que es una ramificación del Islam, están esperando al Mahdi. La palabra Mahdi, M-A-D de Daniel, H intermedia y latina, Mahdi, apúntalo, significa el guía, el precursor del Mesías o el Mesías en persona. Entonces, de acuerdo a la escatología de los musulmanes del Islam, viene un hombre llamado el Mahdi después de una guerra, porque tiene que haber una guerra sangrienta, que es lo que el grupo ISIS, el grupo terrorista, quería provocar en el Medio Oriente. Y de esa guerra surge el Mahdi. Y entonces la persona con la que los judíos se sientan en la mesa a poder tratar de que esa persona les garantice, síganme con cuidado, esa persona va a tener un poder tan grande que les va a garantizar a los judíos y les va a decir: les firmo la garantía que en 7 años nadie los va a tocar. ¿Quién podrá ser esa persona? Que les diga al Islam: no se acerquen, a los judíos, a los árabes: no se acerquen, nadie más que el Mahdi. Y como para ellos representa el Mesías de ellos, les va a decir: ¿verdad? Los voy a garantizar este año, pero de acuerdo al Islam hay 2 verdades que la sacó a la luz el terrorista más grande del siglo XX, Yasser Arafat. Yasser Arafat, cuando regresó de Washington, cuando estaba con Yitzhak Rabin y el presidente Clinton en medio, en la Casa Blanca, firmando un tratado de paz,
al llegar Yasser Arafat al mundo árabe, les recordó la teología del Islam. Al occidente les decimos algo, pero les decimos la mentira y la verdad la tenemos nosotros. No es cierto que va a haber paz, los tenemos que destruir. Porque en la constitución de Hamás y en la constitución que se formó en el Al-Fatah, la autoridad palestina, está escrito en los artículos, lo pueden ver en Google. Nuestro objetivo es exterminar la nación de Israel. Oye, que los judíos no les quieren dar, ya hemos hablado tanto de esto, que no les quieren dar a los pobres palestinos, están encarcelados, muriéndose de hambre. Mentiras, 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 mentiras. El diablo es el padre de la mentira. Y estos grupos terroristas tienen que ser mentirosos por naturaleza porque son hijos del diablo. Ustedes son hijos del diablo, les dijo Cristo a los fariseos, y los deseos de su padre queréis hacer. Él ha sido mentiroso desde el principio. Cuando vemos la realidad, tienen millones de asistencia, de carne, de comida, de provisiones ahí, y el problema está en que es el grupo terrorista Hamás el que ha jurado destruir a Israel. Entonces, ¿cómo puede Israel? Por el amor de Dios. Decirles, vénganse a nuestra tierra, hagan un estado aquí junto a mi jardín y vamos como vecinos a vivir en paz. Cuando tú has prometido que me quieres matar, compadre, ¿cómo quieres vivir junto a mi casa si me quieres matar? Inconcebible. Y ahí está la hipocresía de las naciones. Votamos por 2 estados dentro de Israel. ¿A poco los gobernantes no saben que si esto es una imposibilidad? Que va a llegar a la destrucción final, a la guerra, a la tercera guerra mundial. Pero así lo hacen para cubrir tantas mentiras y tanta hipocresía que hay en el mundo de la política. Nadie los engañe, no vendrá sin que antes venga el anticristo. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando venga el hombre de pecado, el hijo de perdición, se va a levantar contra todo lo que se llama Dios y se va a sentar en el templo haciéndose pasar por Dios. Esto no ha sucedido, no estamos en la tribulación. ¿Vamos? ¿Qué no se acuerdan, cabezones? Podríamos decir, ¿verdad? ¿Qué no se acuerdan, cabeza de piedra que tienen? Que cuando yo estaba con ustedes todavía les decía esto. En la carta anterior les dijo Pablo que en el arrebatamiento nos vamos a ser sacados del mundo y entonces vendrá la persecución. Y ahora ustedes, les vuelvo a repetir, saben lo que lo detiene. ¿A quién? ¿A quién? Pues al hombre de pecado, al hombre de perdición, al anticristo. Quiero que sepan que algo está impidiendo que surja el anticristo en el mundo. ¿Quién creen ustedes que es el que lo detiene? Nuestra presencia. Mientras la iglesia esté en el mundo, el anticristo no se puede manifestar. ¿Por qué? Mateo 5, ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué es la sal? Impide la corrupción de la carne. Pero si ustedes son la luz del mundo, somos la única luz que hay en el mundo, a través de la Biblia. Nuestra presencia en tu casa, en tu oficina, en tu negocio, en el deporte, donde quiera que tú estés. Si tú eres cristiano, de alguna forma, ya no oyes tantas groserías, testificas a un jugador de fútbol, como dice que Neymar ya se quiere ir de pastor también ahí en la selección de Brasil, etcétera, etcétera, y comienzan a testificar, comienzas a hablar de Cristo a tus hijos, comenzamos a detener de alguna forma que no se desborde la maldad como podría desbordarse cuando ya no haya cristianos. Hace algunos días, un gran politólogo, filósofo, Agustín Laje, lo admiro muchísimo, argentino,
sacó un artículo, se los recomiendo, está en YouTube, y dijo lo siguiente: como consecuencia de los Juegos y de la inauguración en Francia de los Juegos Olímpicos, la cristiandad está siendo aplastada. Y si los cristianos no se levantan, serán más aplastados. Yo estoy usando mis palabras, lo dijo de otra forma. En otras palabras, de alguna forma estaba diciendo que hay mucha cobardía en el mundo cristiano. ¿Saben ustedes que el Papa no dijo una palabra en contra? Bueno, sabemos que ni cristiano es, ¿no? Pero ¿qué hay de más de nosotros? Estamos hablando contra esto. La esposa del presidente Biden dijo: es espectacular la inauguración de los Juegos Olímpicos. Nunca había habido tanta asquerosidad, tanta blasfemia, tantos insultos, tantos escupitajos, tanta burla al cristianismo como en los Juegos Olímpicos, en la inauguración. Nunca. Desde el siglo pasado, cuando se inauguró el túnel de Goddard, ¿se acuerdan? En Suiza, que es el más grande del mundo, quién sabe cuántos kilómetros tiene de largo, que sacaron bailarinas casi desnudas, con disque ángeles caídos en cuerdas cayendo por toda la tierra, con el presidente de Francia, magistrados, diplomáticos, viendo todo este espectáculo. Desde hace más de 30, 40 años no se había visto algo donde te preguntas: ¿qué tiene que ver el deporte con esto? El deporte, yo llevo a mis hijos porque se enfrentan dos personas con diferentes aptitudes y capacidades para patinar, para el skateboard, para esto, para el otro, para la natación, y queremos ver la forma como se supera la humanidad en el mundo del deporte, que es maravilloso. ¿Qué tiene que ver esta inauguración de atacar una religión? ¿Por qué no atacaron a Mahoma? A eso sí, ¿verdad? Di algo contra Mahoma en Europa y te queman tu casa. Pero contra nosotros pueden decir lo que hasta que no dijeron. Humillaron completamente el cristianismo. Y estamos en las redes tratando de combatir esto. Me entrevistaron hace poco en Enlace, lo pueden encontrar, donde hablo claramente de lo que pasó en los Juegos Olímpicos y que es el síntoma de podredumbre y un síntoma en la condición en la que el mundo en que tú y yo vivimos estamos actualmente percibiendo. Es un síntoma de la realidad de la sociedad del siglo XXI, una sociedad descompuesta completamente. Ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, o sea, el anticristo. Vamos bien, vamos por orden. Porque ya está en acción, ya, eso sí, antes del anticristo, desde hace muchos años, ya está en acción un misterio. Algo que no estaba revelado en el Antiguo Testamento. Ahorita en la tercera conferencia expliqué que por eso se le llama al rapto el misterioso rapto, porque es una verdad, una doctrina que no estaba en el Antiguo Testamento y que se revela al apóstol Pablo. 1 Tesalonicenses 15, 51 al 53. Y aquí les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces, un misterio es una verdad no revelada en el Antiguo Testamento. Efesios 3, del 1 al 5. La verdad de la iglesia, otro misterio. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Era un misterio que un grupo de personas se iban a unir con el Hijo de Dios y formar su cuerpo, que somos nosotros, la iglesia, y Él sería la cabeza de todos nosotros. Esto no estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, pero ya está en acción el misterio, apúntalo, la palabra iniquidad. Es la palabra griega anomia, como suena, con A de Armando, N de Nancy, anomia, como suena. Anomia significa literalmente rebelión. Ir en contra de la ley. Es un rebelde. Pisotear los mandamientos. Y el misterio radica en por qué no lo ha tenido Dios. ¿Por qué Dios no acaba ya con la maldad? ¿Por qué no acaba con todos los del tráfico humano, con todos los pederastas, con todos los transgéneros, con todas las personas, con todos los asaltantes, con todos los secuestradores, con toda la corrupción de la política? ¿Por qué Dios no lo hace?
Es un misterio, o sea, ¿por qué nos preguntamos? Pero cuando es un misterio está algo oculto en la mente de Dios. Pero más adelante, cuando seguimos leyendo en el Apocalipsis, descubrimos que lo que tiene Dios oculto, aparentemente nos lo revela en la Biblia más adelante, y en el Apocalipsis nos muestra que aunque creamos que ahorita tú y yo ya queremos que se acabe esto, Dios lo va a hacer en su tiempo. No en el tuyo, ni en tu tiempo, ni en mi tiempo. Él tiene un tiempo, un kairos exacto para hacer y desarrollar su plan de las edades, que verán los 21 juicios que vienen sobre el mundo en el Apocalipsis. Y entonces ahí sí vas a poder, el mundo poder decir, como dicen el canto en Apocalipsis 14, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los santos, porque todas las cosas que tú haces son justas. Alguien lee el Apocalipsis, ¿cómo es posible que un Dios pueda mandar demonios y pueda el sol calentar a las personas y quemarlas y pasar esto que está pasando y tinieblas, tsunamis, meteoros que van a caer, cosas que van a suceder en el mundo, porque el mundo se haya podrido? Por eso se tiene que detener esto tarde o temprano, para que después de esta limpieza pasemos a regresar al mundo nosotros con Jesucristo en su segunda venida y volver a repoblar el mundo, que fue lo que hizo Noé después del diluvio. En Génesis capítulo 9 llegó Noé con sus 3 hijos, sus 3 nueras a repoblar el mundo. Tuvo Dios que sepultar al mundo antiguo porque la genética de los seres humanos se había contaminado. Los ángeles caídos habían penetrado dentro de los genes del ser humano, alterado la genética y habían producido quimeras, habían producido cyborgs o cyborgs, habían producido híbridos, donde eran mezcla de ángeles con mujeres, y el resultado fue hombres de 4 metros de estatura con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, que resultaron ser los famosos Nefilim de Génesis capítulo 6, que se dedicaron a perseguir, a impedir que Israel entrara a la tierra de Canaán. Entonces Dios tenía que borrar toda la generación, y a los únicos que se encontró limpios en esa generación fueron a 8 personas: Noé, sus 3 hijos, su esposa de Noé y sus 3 nueras. Entonces Dios tuvo que barrer completamente el mundo. En Sodoma y Gomorra hasta los niños eran homosexuales. Génesis 19, hasta los niños, los jóvenes, los de media edad y los viejitos bateaban con la izquierda. Y encontró Dios justo a Job, lo vamos a ver mucho más adelante, y hasta que no lo sacó de Sodoma, hasta que Noé no estuvo en el arca, Dios nunca juzga a su pueblo con el mundo. Vamos a ver todas estas pruebas de quién es el carácter de Dios. Ya no es doctrinal, es el carácter de Dios. Y el carácter de Dios está desplegado en las Sagradas Escrituras. Él no juzga nunca. Cuando Faraón mandó las 10 plagas, al pueblo mandó a la tierra de Gosén. Y mientras en Egipto las ranas y los piojos y el río Nilo convertido en sangre, los judíos tenían comida, no había muertos, el primogénito murió de los egipcios, todas las casas cubiertas con la sangre. Éxodo 12, no podía entrar el diablo para matarlos. Siempre Dios pone a un lado a su pueblo cuando va a juzgar al mundo entero. Y así lo va a hacer en el tiempo de la tribulación. No vamos a estar aquí. ¿Te quieres quedar? Quédate. Hay un misterio en el mundo que se llama el misterio de la iniquidad. Pero dice solo que hay quien al presente lo está deteniendo hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Entonces, ahorita hay un misterio, hay un espíritu de rebelión muy grande. Hijos contra padres, mujeres contra esposos, esposos tratando a las mujeres como si fueran su sirvienta o como si fueran un objeto, tómala y déjala.
los ciudadanos contra el gobierno contra los ciudadanos, los ricos contra los pobres, los ateos contra los cristianos, los judíos contra los árabes contra los judíos. Hay un movimiento extenso en el mundo actualmente de unos contra otros. A este movimiento se le llama el wokismo, W-O-K de kilo, I-S-M-O, de ahí viene la palabra woke, tan famosa que es ahorita, que no es más que una rama del marxismo. Es una victimización de los oprimidos, que dicen tenemos que rebelarnos contra todo, nadie nos hace caso, hay injusticias, hay esto, vámonos. Es un misterio actualmente en el mundo, que ahora llaman wokismo, lo bautizaron con esa palabra, pero no es más que una victimización total de las gentes amargadas, rencorosas, desajustadas en la vida, que no pudieron avanzar, que no pudieron triunfar, que las cosas no les salieron como les salir, y comienzan a ver a los que triunfaron, a los que van adelante como sus enemigos, y hay un odio y hay un rencor, creyendo que pasó en la Revolución Francesa, pasó con la Revolución de Lenin, pasó con la Revolución de Mao, pasó con la Revolución de Saddam Hussein, con la Revolución de José Stalin. En todo el siglo XX vemos la revolución del proletariado contra la burguesía, porque Carlos Marx dijo es que si los proletariados, los oprimidos, los wokistas del siglo XXI toman el poder y se sientan en el trono y le quitan el dinero a aquellos, porque ustedes son los que nos han impedido que nosotros podamos ser ricos o poder vivir de una forma equitativa, matemos a esas personas y vamos a repartir el dinero y vendrá la igualdad y la paz en el mundo. Esta mentira tan grande provocó más de 52 millones de personas muertas en el siglo pasado, el comunismo, donde no pudo funcionar. Gracias a Dios que Mikhail Gorbachev, uno de los ministros de Rusia, de la Unión Soviética, 1991, declara públicamente al presidente Ronald Reagan de Estados Unidos: esta idea no funciona. Nuestra Unión Soviética está desmoronando. Es una ideología falsa. Y entró lo que se acabó la Guerra Fría y Estados Unidos dijo: no, pues ahora sí, ¿verdad? Si ya los rusos no nos amenazan, y ahora sí la democracia, el capitalismo, etcétera, etcétera. Entramos al siglo XXI y nace Vladimir Putin. No estoy diciendo que sea el diablo Vladimir Putin, pero simplemente él quiere regresar a que todo el 30% que perdió la Unión Soviética en la guerra, en la caída del comunismo en 1991, restaure la Unión Soviética y le devuelva la tierra a su país. Pero ahora viene la confrontación, porque Estados Unidos quiere lo mismo y Rusia quiere lo mismo e Irán, el patito feo, quiere lo mismo. Y el gordito de Corea del Norte también quiere lo mismo. Y está un pastel en el mundo y todos quieren una rebanada del pastel. Pero antes de que puedan agarrar el pastel, tienen que eliminar a Estados Unidos y a Israel. Porque Israel en el Medio Oriente es la única nación democrática, es la única nación con otra cultura, otras tradiciones, de más de 25 millones de árabes que los rodean. Entonces los ven como extraños, como extraterrestres, con otra religión, no pueden soportar que vivan ellos. Su objetivo es eliminarlos. Pero antes tienen que eliminar a Estados Unidos. Entonces hay un movimiento en el mundo moviéndose desde hace mucho tiempo que está levantando a la gente a la rebelión. Y dice el versículo 8, y entonces, ¿verdad? Cuando se ha quitado, cuando la iglesia sea sacada del mundo, lo que lo detiene, y entonces se manifestará. Aquel inicuo, apunta a la palabra inicuo, que es la misma palabra que iniquidad, anomos. Se manifestará aquel rebelde, porque es lo que significa la palabra anomos. Se va a desplegar en el mundo, va a surgir el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con el resplandor de su venida. Anomos o rebelde, cuya venida o advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales
y prodigios mentirosos. O sea, viene un movimiento de mentiras al mundo que lo estamos viendo en las redes sociales. Hace rato platicábamos los pastores y me estaba diciendo el pastor César: Armando, no sabes la cantidad de videos donde usan tus prédicas para monetizar. El gospel de evangelio, no sé qué, y me pone mi nombre. Yo ni me meto, ni sé qué es la que se encargue Dios con ellos. Pero cantidad de personas que están usando la Biblia para monetizar, para hacer dinero. Y recuerda, cuando lo veas, tócale a la campanita para que tengamos seguidores. Jamás hemos hecho nosotros eso. Dios me libre. No te olvides la campanita, ¿eh? Y ahora tenemos 20,000 seguidores. O sea, es un mundo que vivimos tan podrido que agarran cualquier cosa para poder hacer dinero. O un amarillismo escatológico impresionante que hay, de atacar a un pastor y otro y el otro, o ya pasó esto en Inglaterra, esto y el otro. Cristianos que se están dedicando a esto, cuando Dios nos llamó a una sola misión: predicar el evangelio y la gracia de Dios. ¿Amén? ¿No parece? Predicar el evangelio de la gracia de Dios. Entonces viene el inicuo, viene el anticristo completamente poseído por Satanás, por un principiado satánico, y dice el versículo 10: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Escucha esto: si tú no crees la verdad hoy, que Dios te está hablando, si tú no aceptas el evangelio de que Dios te ha perdonado en una cruz y que quiere darte la vida eterna, ¿sabes cuál es tu peligro? Que vas a acabar creyendo cualquier otra cosa. No que hiciste aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Vas a acabar siguiendo a Buda, vas a seguir en otra religión, o te vas a volver un ateo, o un amargado, o un rencoroso, simplemente porque no amas la verdad. Para todos aquellos que no quisieron la verdad. Versículo 11 lo agrava más. Por esto Dios, a todas las personas que rechazaron esta verdad del evangelio de Cristo, ahora Dios, escucha esto, no el diablo. Una vez les pregunté a la gente: ¿ustedes creen que Dios puede engañar a alguien? No, ¿cómo? Bueno, la Biblia dice que puede Dios tomar esta decisión cuando alguien le rechaza. A los que le rechazan, Dios les envía un poder engañoso, y esto es un poder demoníaco, donde tu mente es trastornada, donde ya no llegas a saber si eres hombre o si eres mujer, o eres una quimera, o eres un híbrido, o eres un cyborg, o eres una persona que no tienes ya ninguna brújula para seguir en la vida. A lo bueno le llamas malo, a lo malo le llamas bueno. Cuando hay esta clase de pensamientos en una persona, estas personas piensan de esta manera, actúan de esta manera, porque sin que se den cuenta se están deshumanizando. Están dejando de ser humanos. Están descendiendo sin que se den cuenta a un nivel donde son presa y donde Satanás los va a encarcelar. Y esto lo explica Pablo en Romanos capítulo 1, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, profesando ser sabios se hicieron necios. Y dice Pablo más adelante: por eso Dios los entregó. Dios los entregó. ¿Quieres ser homosexual? Ven, por favor, hijo, te amo. Dios, yo te quiero ayudar. No quiero seguir así. Dios te dice: muy bien, y te empuja para que toques fondo. ¿No eres un avaro con tu dinero? ¿Quieres hacer rico? Ven, mira, disfruta lo que tienes. No estoy en contra que tengas dinero, que tengas 5 coches, 5 gallos, pero comparte con la obra del evangelio lo que es conveniente. No quiero todo el pastel. Te empuja Dios a que te hagas más rico. Y cuando tocaron fondo,
Dios les permite que alcancen lo que ellos querían, y cuando tengan lo que tengan, descubren que no van a poder disfrutar lo que querían. Eclesiastés 6, del 1 al 2. Eclesiastés 6, del 1 al 2. He visto un mal debajo del cielo, que hay personas a quien Dios les da riquezas, salud. Dice Salomón, nada les falta de lo que tienen. Pero, viene un pero, Dios no les da el don para disfrutar lo que tienen. Ricos pobres y pobres ricos. ¿Cuántas personas vemos, artistas de cine, políticos por acá y por allá? El dinero, el dinero, el dinero. Y ya que alcanzan y llegan a la cúspide del monte y llegan y tienen lo que quieren, comienzan a descubrir que sin Dios todo se les vuelve como una maldición en sus vidas. Sin esposa, sin hijos, mueren como perros, como animales a los 60, 70 años de edad, o encarcelados o exiliados, etcétera, etcétera, completamente abandonados, sin ningún propósito en la vida, porque lo único que quisieron fue como la parábola de Cristo en Lucas 11, una persona tenía muchos bienes. Ya aumentaron mis regalías en mis libros, ya me aumentaron los intereses de mi banco, ya tengo más negocios, ya tengo más terrenos. Esto haré, voy a juntar todo lo que tengo y lo voy a mandar y lo voy a convertir en oro, porque ahorita ya ni los dólares. Y cuando tenga todo esto convertido en oro, le diré a mi alma, alma mía, ahora sí me voy a mi hamaca, porque ya tengo la garantía de vivir en paz. Y dice Jesús, y oyó una voz esa noche, esa misma noche, que le dijo, eres un necio, porque esta noche vienen a pedir tu alma. ¿A quiénes creen Cristo que les dijo, vienen por ti? Los demonios. Viene un grupo de personas, de entidades espirituales, a pedir tu alma. Y lo que has guardado, ¿para quién será? Así es el que es rico para el mundo y no es rico para con Dios. Cuidaos de la avaricia, dice Jesucristo, porque teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Este es el peligro en el que el mundo va a aumentar mientras se acerca el final. Avaros, 2 Timoteo 3:1, amadores de sí mismos. Se aman a sí mismos, no les importa nada ni nadie. Yo, mi negocio, mi casa, acaban hasta crucificando a la mamá que los trajo al mundo. Acaban con su familia, acaban con todo, con tal de subirme al trono y obtener lo que yo quiero. Ok, dice Dios, vas a tener una mente reprobada, que ya no va a discernir el bien y el mal, y se vuelven deshumanizados. Y estamos en un mundo ahorita, en el siglo XXI, deshumanizado. Ha llegado el mundo a un punto, como ahí está el botón de muestra en los Juegos Olímpicos, donde ya no saben qué es bueno y qué es malo. ¿Saben lo que contestó el Comité Olímpico? Porque les han llegado críticas, gracias a Dios. Contestaron y dijeron, es que nosotros, escuchen esto, vean nada más la mente reprobada, es que creíamos que la gente iba a comprender el arte de Da Vinci. ¿De veras contestaron esto? Es que esto es arte. Creímos que la gente lo iba a admirar, como la esposa del presidente Biden, que dijo, es espectacular, por el amor de Dios. O sea, ¿cómo es posible que hayan contestado eso, no? En lugar de arrepentirse, pedir perdón, etcétera, no lo volvemos a hacer. Jesucito mío, mi dulce compañía, Virgen del Socorro, ayúdame. ¿Con cuánta descaro y cuánta densidad? Cuando me preguntaron en el programa hace 4 días en Enlace, les contesté y les dije, es que ese es el mundo que vivimos, son personas que ya no distinguen. Para ellos no es malo. Ya no pueden ver que eso es malo y que eso es bueno. Y cuando llega a la mente de un ser humano, como los que organizaron este festival, son personas con mentes reprobadas. Y Dios los está exhibiendo para que nosotros veamos el ejemplo a lo que el mundo está llegando. A donde algo así tan horripilante, asqueroso,
Otras fotos con un muchacho sin los calzones enseñando sus órganos genitales a un niño, y la foto está cuando el niño le está mirando los órganos genitales a este transgénero. ¿Cómo es posible? Ahora, ¿quién creen que está detrás de este movimiento? Satanás, organizando una élite en el mundo para llevarlos a que sea normal, a que el mundo lo vea normal. Y cuando ya la gente como ellos y como la esposa del presidente de Estados Unidos y como mucha gente y muchos políticos lo dicen, no es nada, es normal, es cuando ya dices el mundo está completamente loco. Es un mundo psicopático, un mundo de psicópatas, un mundo de degenerados, deshumanizados ya, que han llegado a tocar el fondo totalmente de sus vidas espirituales. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oramos como tu cuerpo, como tu iglesia, que nos sigas sosteniendo con tu gracia hasta el final. Yo te pido, Padre, que este pueblo que te está oyendo en este momento persevere en la esperanza a la que nos has llamado hasta el fin, que no desmayemos ni nos desanimemos a la mitad del camino. Hay tantas cosas para desanimarnos, pero para eso nos dejaste el Espíritu Santo y las Sagradas Escrituras, para que en ellas podamos consolarnos, edificarnos, aguardando la bienaventurada esperanza, la manifestación gloriosa de tu Hijo Jesucristo, que no tarda en venir por nosotros, sacarnos de este mundo que percibimos ya completamente descompuesto, y entonces este mundo descompuesto lamentará al final de no haber oído la verdad ni la luz. Ellos mismos se consideraron dioses que no te necesitaban, nunca pensaron en guardar ningún mandamiento por la soberbia de sus corazones. Guárdanos, Padre, que podamos continuar siendo la luz, comenzando en nuestra casa, con nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros vecinos, que puedan percibir que somos diferentes de una generación perversa y maligna que cada día se destruye más y más. Ahora invita a Cristo en esta tarde. Ustedes que nos ven por la televisión, este es el momento de tu decisión. Dios te ha traído en esta hora para que no desprecies ni rechaces la verdad y le aceptes con todo tu corazón en tu vida, diciéndole estas palabras: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste por ellos cuando derramaste tu sangre. A los 3 días resucitaste de los muertos, y por ello te pido, Señor Jesús, que entres en este instante a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias por la vida eterna y gracias por darme la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Qué libro tan maravilloso, ¿verdad? Qué libro tan maravilloso. Gracias a Dios por este libro. Ama este libro, medítalo, léelo, estúdialo, detente en las palabras, piensa en ellas. No lo leas como lees cualquier libro, detente en partes, en porciones, en versículos que te saltan y que te llaman la atención, y piensa en ellos, medita en ellos, híncate. Señor, acabo de leer que tú eres el camino, la verdad y la vida. Oh Dios, qué radical fuiste, Jesús. Te consideras que no hay nadie más que tú eres la única verdad. No eres una verdad, eres la verdad. Tú eres el camino. Y comienzas a pensar y a desmenuzar la Biblia, y el Espíritu Santo te va a ayudar a que esas palabras te hagan partícipe de la naturaleza divina de Dios. Y esta Biblia que tú tienes
guardada. Hay un poder de iniquidad que va a tratar, no sé, amigos tuyos o parientes o familiares que van a tratar de hacer esto, de sacarnos de nuestra vida la palabra de Dios. Tú eres el objetivo y yo también, de que esto no lo leamos, lo estudiemos ni lo meditemos. Y cuando alguien trata de sacar la palabra de Dios y convencerte con las mentiras de Satanás, comienza sin que te des cuenta a abandonar el camino. Si eres cristiano, pau, pau, pau. Porque Dios al que ama, pau, 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 lo disciplina y azota al que ha recibido por hijo. Pero si tú has abandonado el camino, y ya pasaron 6 meses y pasó 1 año y no te ha pasado nada, es porque no eres hijo de Dios, no eres hija de Dios. Porque aunque sea de la oreja, los que somos hijos de Dios, nos mete al corral otra vez. Porque está fuera del corral el mundo lleno de lobos, que están atacándonos y buscándonos la forma de desprestigiarnos, perseguir y asesinar la verdad, como lo acabamos de ver en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Que Dios los bendiga, que tengan mucha paz. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.